Buenos días, doctor. Disculpe, y ya podemos comenzar, ¿verdad? Sí, adelante, pueden empezar. Gracias. Está bien. Buenos días, doctor y compañeros. En esta oportunidad, la sede del Hipólito Nono le ha tocado hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré, el cual va a estar moderado por el doctor Carlos Centeno. Eh, este va a ser el índice en el que vamos a tratar la definición, la clasificación, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Para comenzar, vamos a definir lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Este va a ser en sí una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda de origen idiopático. Va a estar caracterizada por lo que es la debilidad muscular y arreflexia y va a tener una evolución muy rápida y potencialmente fatal, el cual va a ser de carácter progresivo. Un poco para poder hablar sobre su epidemiología. La incidencia anual de esta enfermedad es de 0,75 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. En los que son los menores de 15 años, se ha estimado que es en 0,6 a 1,1 por cada 100.000 niños. Si bien puede verse afectada a personas de todas las edades, en sí va a ser más frecuente en lo que es adultos y en el sexo masculino, ¿no? Con respecto al Perú, la información sobre la epidemiología del síndrome de Guillain-Barré va a ser un poco limitada. Así, una serie de casos publicada por ejemplo, por Bayón Manrique et al. Señala que los casos de síndrome de Guillain-Barré se presentan principalmente en adultos, ¿no? De 20 a 60 años, con igual frecuencia en lo que es hombres y mujeres, y que su tipo axonal va a ser el más frecuente. Además, también va a existir otro estudio de Suárez et al. En el cual se estudiaron un brote de parálisis flácida aguda en adultos relacionado con virus en el departamento de Ancash. En este brote se identificaron 16 casos de parálisis flácida aguda, los que en su mayoría fueron hombres con una edad media de 41 años y con antecedentes de infección respiratoria, ¿no? Siendo la tasa de letalidad en este brote de 8,3%. En sí van a haber algunos factores predisponentes, en los que vamos a mencionar 5, con respecto al síndrome de Guillain-Barré, las cuales son infecciones, inmunizaciones, los que son los fármacos, condiciones crónicas y cirugías. Dentro de las infecciones, el síndrome de Guillain-Barré va a ser precedido en el 58% de los casos por una infección de las vías respiratorias superiores y en lo que es el 22% de los casos por una causa gastrointestinal, ¿no? El 70% de estos pacientes van a ser capaces de recordar lo que es la presencia de una enfermedad autolimitada, el cual va a preceder al síndrome. Eh, para mencionar algunas, el Campylobacter, por ejemplo, yeyuni es la infección más frecuente encontrada en el 25 al 50% de los pacientes adultos. Otras infecciones también que se han asociado con esta patología son el citomegalovirus, también lo que es el Mycoplasma pneumoniae, el Epstein-Barr virus, lo que es la influenza A, la Haemophilus influenzae, la Zika y el enterovirus. Con respecto a las inmunizaciones, entre las vacunas relacionadas vamos a encontrar lo que es la influenza A, lo que es el tétano, la difteria, así también como la rabia. Algunos fármacos van a ser lo que es la heroína, la suramina y la streptocinasa. También nos mencionan sobre algunas condiciones crónicas donde está el lupus eritematoso sistémico y el VIH. Y con respecto a lo que es la cirugía, mencionaban que la cirugía puede predisponer el síndrome de Guillain-Barré, especialmente si el paciente ha sufrido condiciones malignas o autoinmunes, ¿no? Y que estos casos sí van a ser algo raros, extremadamente raros. Mi compañero va a continuar con lo que es la clasificación. Sí, bueno, más que hablar de clasificación, vamos a tener que el síndrome de Guillain-Barré constituye un conjunto de síndromes que van a manifestarse como diferentes subtipos. Dentro de los subtipos vamos a tener la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, vamos a tener la neuropatía axónica motora aguda, vamos a tener la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda y el síndrome de Miller-Fisher. Bien,
Dentro de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, vamos a tener que esta afección es más frecuente en adultos que en niños. El 90% de los casos son en países occidentales y su recuperación es rápida. Dentro de la patología de este subtipo, vamos a tener que el ataque inicial es en la superficie de las células de Schwann. Vamos a tener una lesión difusa de la mielina y activación de los macrófagos e infiltración linfocítica. En el segundo subtipo, que es la neuropatía axonal motor aguda, vamos a tener que se da en niños y adultos jóvenes. Tiene alta prevalencia en países como son China y México y puede ser estacional. La recuperación también es rápida. Dentro de la patología de este subtipo tenemos que el ataque inicial es en los nódulos motores de Ranvier y también activa macrófagos. Vamos a ver escasos linfocitos y abundantes macrófagos periaxónicos. En el tercer subtipo, que es la neuropatía axónica sensitivo-motor aguda, vamos a ver como característica principal que se desarrolla o se presenta más en adultos. Eh, Su recuperación es lenta y a menudo es incompleta. Está también muy relacionada con la neuropatía axónica motor aguda. Dentro de la patología de este subtipo vamos a tener que es similar a los de la neuropatía axónica motor aguda, pero también vamos a ver que hay afección de nervios y raíces sensitivas. Lesión, lesión axónica por lo común es grave. Y en el último subtipo vamos a tener el síndrome de Miller-Fisher, que afecta a adultos y niños. Este tiene como característica la oftalmoplejía, la ataxia y la reflexia. Y sus características patológicas son similares a las de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Bueno, ahora vamos, antes de entrar a la fisiopatología, vamos a explicar un poco de la inmunopatogenia del síndrome de Guillain-Barré. Y para esto vamos a utilizar el modelo de Campylobacter jejuni, que es el más estudiado. Vamos a ver que el Campylobacter jejuni va a ingresar y es captado en las placas de Peyer del intestino delgado. Y resulta que este Campylobacter jejuni tiene un antígeno que genera un mecanismo de mimetismo molecular. Esto se refiere a que el Campylobacter es captado por una célula presentadora de antígeno y se la va a presentar a un linfocito helper. Este linfocito va a enseñar este antígeno a las células B y estas van a comenzar a liberar anticuerpos. El problema es que la forma en que tiene el antígeno del Campylobacter jejuni se parece bastante a las proteínas que tienen la membrana de las células de Schwann, que crea la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, dicho de una manera, el sistema inmunitario piensa que la mielina también es Campylobacter y lo empieza a atacar. Comienza a haber una respuesta inflamatoria en contra de las proteínas. Y dentro de estas proteínas específicamente se ha visto que en el Guillain-Barré los anticuerpos que se producen van dirigidos hacia unas sustancias conocidas como los gangliósidos. Ahora, vamos a tener que estos gangliósidos van a ser glucoesfingolípidos que se encuentran en la membrana celular de las neuroglías y de los axones, es decir, los nódulos de Ranvier, como los conocemos, que son los espacios que hay entre las vainas de mielina y que participan en la transmisión. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Los anticuerpos causan una respuesta inflamatoria y al final la mielina se termina rompiendo y lo conocemos con el nombre de desmielinización. Ahora, esta desmielinización va a ocasionar que no haya un buen paso de potencial de acción. Por ejemplo, es como un cable que está pelado y le falta esa porción de cobre, así que no va a haber una buena conducción. Por lo tanto, los pacientes que van a tener el síndrome de Guillain-Barré, dependiendo si es una fibra motora sensitiva, van a tener una afectación en esta función. Ahora, muchos casos se quedan hasta ahí. Sin embargo, vamos a tener ciertas formas graves donde la respuesta inflamatoria no únicamente se limitó a atacar a la mielina, sino que también de una vez atacó al axón. Y es aquí donde vamos a tener una lesión axonal, que es grave, que hace que
el axón se desconecte de su placa motora, en este caso que estamos hablando de una fibra motora, de modo que va a dejar una secuela permanente. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, en sí su clínica clásicamente va a ser de 1 a 3 semanas. Antes que se presente el paciente, va a haber una infección respiratoria o intestinal. El paciente va a iniciar con parestesias, que es lo más importante. El paciente va a referir que ha empezado todo con hormigueo, sobre todo en los pies. Y el paciente, estamos en el día 1 de inicio de estos síntomas por hormigueo, y en sí el paciente no va a ir a emergencia por esto, no puede tomar algún medicamento para esta contractura muscular o para el dolor. Van a pasar los días y el paciente va a presentar lo que es una debilidad. Luego empieza un dolor distal, aparte de las parestesias va a empezar a doler. Más o menos entre el día 3 y el día 4 empieza una debilidad de que es simétrica. Empieza la debilidad en las dos piernas, va a ir ascendiendo poco a poco, el paciente va a estar débil y también por las manos y va a ir ascendiendo. Esta progresión es entre las 12 horas y 28 días. Este es un dato muy importante en este síndrome de Guillain-Barré porque no va a progresar más de 4 semanas. El 90% de estos pacientes van a tener lo que es una debilidad completa a las 4 semanas. Y esta debilidad va a ir progresando conforme van pasando las horas y los días. También se asocia en el examen físico a lo que es una hiporreflexia o arreflexia. Es un paciente que tiene una debilidad marcada, puede estar en parálisis inclusive y tiene reflexia. También en este Guillain-Barré clásico es lo más frecuente que se va a poder ver. El 70% va a tener un compromiso autónomo. Esto quiere decir que puede presentar hipertensión, hipotensión, puede presentar también algo más grave como las arritmias. Es por eso que el paciente puede llegar a morir con este síndrome de Guillain-Barré. Entonces lo que se tiene que hacer es monitorear al paciente. El 66% van a referir que tiene un dolor lumbar y esto va a estar asociado a lo que es una radiculopatía. También va a haber un 50% lo que es debilidad en la cara y un 15%, perdón, y un 15% van a presentar lo que es una retención urinaria. Pero esta retención urinaria en sí, en el Guillain-Barré, va a aparecer de una manera tardía, no aparece al inicio del cuadro. Si nosotros vemos que el paciente tiene una retención urinaria de manera temprana, podemos pensar en otra patología. Y el 10% se va a iniciar en los brazos y en la cara. En esta imagen se puede observar lo que es un síndrome de Guillain-Barré clásico, en lo cual la parálisis va a empezar desde abajo y va a ir ascendiendo. Es una debilidad que va a afectar a los 4 miembros. El paciente no va a presentar en este caso lo que es ataxia porque ni siquiera se puede mover. Entonces, por ende, no va a presentar ataxia. Tampoco no va a presentar una somnolencia y sí va a presentar estos anticuerpos AMAN antigangliósidos. Pero si es desmielinizante, probablemente es que sea negativo. También tenemos otro tipo de Guillain-Barré, que es el paraparético, en lo cual solo va a afectar lo que son los 2 miembros inferiores. No produce ataxia porque el paciente ni siquiera puede caminar, no produce somnolencia, como que no puede tener estos anticuerpos. También tenemos al faringo cérvico-braquial, que este es un paciente que viene con una debilidad vulvar. Esto quiere decir que puede tener disfagia, disfonía. También tiene una debilidad cervical, una debilidad en el cuello, y esta debilidad es en los miembros superiores. Tampoco presenta ataxia, no presenta somnolencia, y este sí puede tener estos anticuerpos antigangliósidos. Y también tenemos a los que son un paciente que solamente va a tener un compromiso en las ambas hemicaras. Es un Guillain-Barré bifacial. Acá no va a presentar, la debilidad solamente va a ser facial, tampoco va a presentar ataxia, tampoco va a haber somnolencia, puede o no tener estos anticuerpos presentes. En sí es una historia aguda de una parálisis facial doble. Acá no solamente vamos a encontrar la parálisis facial periférica idiopática, sino que podemos también encontrar una parálisis facial periférica como un Guillain-Barré. También tenemos el síndrome de Miguel-Fisher, como lo mencionaron. Es una triada que el paciente tiene oftalmoplegia, va a haber una debilidad en los músculos oculares, también va a haber una arreflexia, también va a haber una ataxia. El paciente va a temblar por la ataxia. La única debilidad que va a afectar es en los ojos. El paciente no va a poder tener debilidad en el cuerpo y en sí es un Guillain-Barré por la fisiopatología que están compartiendo. No tiene somnolencia y estos anticuerpos sí van a estar presentes.
También, por último, tenemos al encefalitis de Bickerstaff. Acá en sí vemos que esta patología es en el sistema periférico. Y si nosotros decimos lo que es encefalitis, ya estaríamos hablando del sistema nervioso central. Pero el Guillain-Barré es del sistema nervioso periférico. Entonces, no cuadraría esto, ¿no? Pero sí va a ser porque van a compartir la misma fisiopatología. Entonces, estos anticuerpos antigangliósido es la misma fisiopatología de lo que es un Guillain-Barré, solo que este Guillain-Barré sí compromete el sistema nervioso autónomo. Va a haber acá lo que es una disminución del nivel de conciencia, el paciente va a estar somnoliento, va a haber una parálisis de los músculos oculares, tendría ataxia, y lo que tenemos que recordar de este Bickerstaff, que el paciente va a tener una disminución del nivel de conciencia, va a haber una parálisis ocular y tiene también signos piramidales, lo que es hiperreflexia, Babinski. Eso sería todo de mi parte. Bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico va a ser eminentemente clínico, y para ello vamos a tener que en adultos con sospecha de síndrome de Guillain-Barré se va a recomendar el uso de criterios de Princeton para realizar el diagnóstico en caso confirmado del síndrome de Guillain-Barré, el cual va a consistir en que toda persona presente los siguientes signos y síntomas. Vamos a tener que el paciente va a tener que tener debilidad muscular bilateral y flácida en extremidades, una hiporreflexia o reflexia en extremidades débiles, un patrón de enfermedad monofásico, un intervalo de entre 12 a 28 días entre el inicio y la máxima debilidad con meseta clínica posterior. Vamos a tener que también se va a encontrar la ausencia de un diagnóstico alternativo identificado de la debilidad, además que vamos a tener que se tiene que encontrar hallazgo de una disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo, es decir, una elevación de proteínas y un número de leucocitos menor a 50 células por microlitro, y un hallazgo electrofisiológico consistente con el síndrome de Guillain-Barré. Este criterio diagnóstico nos va a decir que tenemos que, por ejemplo, en el nivel 1 va a ser el nivel más alto en el cual el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré va a ser el más probable, y van a encontrarse todos los ítems del 1 al 7 van a encontrarse presentes. En un nivel 2 vamos a tener que los ítems desde el 1 al 4, es decir, desde debilidad muscular bilateral y flácida en extremidades hasta el inicio de la enfermedad, desde las 12 horas hasta 28 días, con una meseta subsecuente, más el ítem número 7, vamos a tener que este va a ser un nivel 2, en el cual vamos a tener que va a haber un probable síndrome de Guillain-Barré, y si tenemos un nivel 3 vamos a tener entre los ítems del nivel 1 a 4 y solamente el nivel 7. Luego tenemos el examen de líquido cefalorraquídeo, el cual se va a utilizar principalmente para descartar las causas de una debilidad distinta del síndrome de Guillain-Barré, y esto se tiene que realizar durante la evaluación inicial del paciente. Vamos a tener que el hallazgo clásico en el síndrome de Guillain-Barré se va a dar por la disociación albumino-citológica, es decir, que va a ser vamos a encontrar un nivel elevado de proteínas y un recuento de células normal en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener que los niveles de proteínas van a ser normales entre el 30 y el 50% de los pacientes en la primera semana posterior a la enfermedad, y entre el 10 y el 30% de los pacientes en la segunda semana. Por lo tanto, vamos a tener que una concentración normal de proteínas en el líquido cefalorraquídeo no va a descartar el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Y tenemos que la pleocitosis va a ser marcada mayor a 50 células por microlitro, y va a sugerir otras patologías como una neoplasia, leptomeningia o enfermedades infecciosas, inflamatorias de la médula espinal o de las raíces nerviosas. Y tenemos que, si bien la pleocitosis va a ser, la pleocitosis leve, que consiste entre 10 y 50 células por microlitro, va a ser compatible con el síndrome de Guillain-Barré, debería de sugerirse que haya diagnósticos alternativos
como las causas de una de infecciones de poliradiculitis. Eso sería todo por mi parte. Para continuar, con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento de los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré va a estar dividido en tres enfoques. Tenemos el tratamiento específico, aparte también tenemos el control del dolor y el apoyo ventilatorio. Y esto con el objetivo de acortar el tiempo de las manifestaciones. Bueno, vamos a tener que el tratamiento específico va a ser principalmente a base de inmunoglobulina intravenosa y en su efecto como alternativa vamos a tener a la plasmaféresis. Respecto a la inmunoglobulina intravenosa, que se va a administrar en 5 infusiones diarias hasta un total de 2 gramos por kilogramo de peso corporal, pues se recomienda que se administre en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas. Puede considerarse su aplicación hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas neuropáticos. Con respecto a aquellos pacientes donde no podamos tener la inmunoglobulina intravenosa, podemos aplicar la plasmaféresis. Este es un proceso mediante el cual vamos a extraer toda la sangre del paciente, vamos a separar las células del plasma y este plasma que contiene los anticuerpos que están en contra de los gangliósidos es depurado. Y de esta manera eliminamos los anticuerpos y reducimos el factor inflamatorio que está ocasionando una desmielinización. Sin embargo, cuando no tenemos la alternativa de la inmunoglobulina intravenosa, es indicado hacer la plasmaféresis, que va a tener el máximo beneficio si se aplica en los primeros 7 días, aunque también la aplicación dentro de los 30 días puede tener ciertos beneficios. Pues hay que tener 2 puntos muy importantes a tener en cuenta en cuanto al tratamiento específico, y esto es que no es recomendable el uso de esteroides de manera oral ni parental, ya que se ha visto que el usar esteroides en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré prolonga el tiempo de convalecencia. Además, no se ha visto que el uso combinado de la inmunoglobulina intravenosa junto a la plasmaféresis tengan un mayor efecto, por decirlo así, simultáneamente, si no se recomendaría el uso de uno de los dos. En cuanto al control del dolor, vamos a iniciar con paracetamol y con AINES. El 75% de los pacientes no se va a controlar con AINES, así que va a ser necesario agregar opioides. A su vez, si la combinación de opioides no está funcionando, podemos agregar anticonvulsivos, como la gabapentina y la carbamazepina, con o sin los opioides. Y ya en última instancia, cuando el dolor es crónico, podemos considerar usar antidepresivos tricíclicos, teniendo cuidado de las complicaciones. Con respecto al apoyo ventilatorio, se recomienda en pacientes que presentan los factores predictivos de la falla ventilatoria que estamos viendo aquí en la diapositiva, así como también una intubación inmediata, viéndolas acá en los 3 puntos de aquí. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta del auditorio
para el grupo expositor. A ver, ¿cuál es la forma clínica más frecuente en el síndrome de Guillain-Barré? Doctor, disculpe, sería el síndrome, el clásico, el síndrome Guillain clásico. En el síndrome de Guillain-Barré tenemos formas clínicas, ¿no? Por ejemplo, las polineuropatías agudas desmielinizantes inflamatorias, la neuropatía motor axonal o la neuropatía sensitivo-motor axonal, etcétera. Y otras variantes como por ejemplo el síndrome de Miller-Fisher, incluso la encefalitis de Bickerstaff, ¿ya? Pero ¿cuál de estas entidades es más frecuente dentro del contexto de un síndrome de Guillain-Barré? Bueno, es la variante pues AIDP o polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. ¿Mm? Aquella entidad desmielinizante. ¿De acuerdo? Esa es la manifestación o la variante o la forma clínica más frecuente dentro del síndrome de Guillain-Barré que ustedes han descrito, mm, como varias formas de presentación, ¿no? Inclusive algunas que están confinadas a los músculos oculomotores, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Que está confinado este déficit motor a la musculatura extrínseca ocular y que cursa pues con diplopia, ¿no? Producto de la oftalmoparesia u oftalmoplegia que han descrito ustedes. Entonces habían mencionado también que hay ciertos anticuerpos dirigidos contra ciertos gangliósidos en la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré, que va a ser una reacción inmunitaria cruzada, ¿no? Frente a epítopes, um, digamos, de gérmenes como el Campylobacter, pero también a otras circunstancias como otros virus o vacunas inclusive, ¿no? Exposición a vacunas y con menos frecuencia a ciertos fármacos. Eh, Estos anticuerpos dirigidos contra gangliósidos que han sido identificados en muchos casos. En el caso del AIDP, siendo la forma clínica más frecuente, ¿cuál es el gangliósido identificado en este caso específico? Sí, doctor, con respecto a los gangliósidos, había un cuadro en el cual el de AIDP, si no me equivoco, era el desconocido y los demás que era GM1, GM1B, sí era para otro tipo de Guillain-Barré. Correcto. Siendo la entidad más frecuente dentro del síndrome de Guillain-Barré, el AIDP o la polineuropatía aguda desmielinizante es en la que se identifica con menor frecuencia el tipo de gangliósido involucrado, ¿no? Cuando estamos ante otras formas clínicas como las variedades axonales, por ejemplo, que son más agresivas, dicho sea de paso, allí vale la pena identificar este gangliósido, ¿no? Través del dosaje de estos anticuerpos y como dijo Karen,
sí se pueden identificar como los gangliósidos GM1, GQ1B, ¿no? Y según eso también nosotros vamos a, en cierta forma, describir el pronóstico y predecir la respuesta al tratamiento, ¿no? Porque hay formas muy agresivas que dejan secuelas importantes en cuanto a la movilidad y la fuerza muscular en estos pacientes, ¿no? Según sea la variante clínica que esté presentando. Habían mencionado además que dentro de los estudios complementarios, en aras de construir los criterios que han mostrado ustedes en las diapositivas, los criterios de Brighton, que son los criterios de nivel de certeza diagnóstica, mencionaron que el líquido cefalorraquídeo o el estudio del líquido cefalorraquídeo debe ser, digamos, en etapas iniciales de la enfermedad. ¿Podrían ampliar esto? ¿Qué relevancia tendría esta descripción? Doctor, sí, tenemos que, según los criterios, en los pacientes con diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré se va a sugerir hacer la punción de lumbar basal para, para el diagnóstico diferencial para evaluar si es que existe la disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo, es decir, la elevación de proteínas con el recuento de células normal, o si el estudio del líquido cefalorraquídeo va a ser en la primera semana del inicio de la enfermedad para detectar la disociación, y se podría repetir el estudio a partir de la segunda semana. Aparte, tenemos que a partir de la segunda semana del inicio de la enfermedad se va a establecer en sí el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con mayor certeza, con un nivel 1 o 2 de los criterios de Brighton, y se va a tipificar el subtipo y el pronóstico de la enfermedad. Y tenemos que, para evaluar la severidad del síndrome, vamos a tener la escala de HACS, y tenemos que también que en un paciente con una sospecha de síndrome de Guillain-Barré y un criterio de severidad de HACS mayor a 2, se debería de iniciar el tratamiento específico, y los resultados del líquido cefalorraquídeo y de electrofisiología deberían de hacerse lo más rápido posible. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Disculpen, creo que se cortó un momento, ¿no? Sí, doctor, no escuchamos. Si habló algo sobre el examen de líquido cefalorraquídeo, no lo Ya, hemos escuchado. correcto, gracias. Estábamos mencionando que el estudio, así como habían mencionado, inicial del líquido cefalorraquídeo, eh, muchas veces no es, digamos, revelador, no da datos importantes. ¿Por qué? Porque generalmente esta disociación albúmino-citológica se positiviza a partir de la semana de evolución del cuadro clínico. Entonces, si el paciente llega a la emergencia con una historia de enfermedad de 1 o 2 días, realizarle la punción lumbar con el fin de determinar si tiene esta clásica disociación albúmino-citológica no es pertinente, ¿no? Porque pudiendo salir un líquido de características normales, no nos descarta que el paciente esté padeciendo de un síndrome de Guillain-Barré. ¿De acuerdo? Entonces, esos criterios de Brighton que habían mencionado, mostrado,
se van construyendo a medida que vamos recabando esa información. Esa información no la tenemos desde el primer momento en que recibimos al paciente. Por ejemplo, la debilidad simétrica y también al mismo tiempo hipotónica de las extremidades, esa sí se presenta desde que el paciente acude a nosotros, ¿no?, a ser evaluado, porque es la primera manifestación que llama la atención, preocupa al paciente o a los familiares, y que al mismo tiempo nosotros podemos ser capaces de, evaluando esas extremidades débiles, determinar si sus reflejos osteotendinosos están disminuidos o ausentes, que vendría a ser el otro criterio de Brighton, criterio clínico. El curso monofásico se determina generalmente en la evolución del paciente. Este curso monofásico está referido a que entre el inicio de la enfermedad o de los síntomas y el nadir, es decir, el punto más crítico de déficit neurológico, motor, estaría entre las 12 horas de evolución hasta los 28 días o 4 semanas. Si tenemos un paciente que en todo este tiempo tiene episodios de mejoría y empeoramiento, entonces ya no estaríamos ante un curso monofásico. Por lo tanto, nos tendría que forzar a pensar en otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Y en el contexto de una enfermedad de nervio periférico, tendríamos que pensar, por ejemplo, en un CIDP, que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante, pero crónica, la cual tiene otros criterios diagnósticos y otro manejo terapéutico también, distinto del síndrome de Guillain-Barré. Por eso que la importancia de poder identificar con la mayor certeza diagnóstica esta entidad. Al mismo tiempo tendríamos la descripción de celularidad en el líquido cefalorraquídeo y la proteinorraquia, lo que habíamos mencionado como la disociación albúmino-citológica, donde la celularidad estaría normal o ligeramente incrementada a valores no mayores de 50 células blancas por microlitro, y por otro lado la proteinorraquia tendría que estar incrementada. Estos cambios en el líquido, como les mencioné, se observan a partir de la semana de evolución del cuadro clínico. Por lo tanto, en un primer momento no va a ser posible obtener estos datos. Por consiguiente, los criterios de Brighton van a estar incompletos, ¿no? Pero vamos a tener una fuerte orientación hacia determinado sentido. Los estudios de electrodiagnósticos, por ejemplo, los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía que va vinculada a la conducción nerviosa, se pueden realizar desde el momento en el que el paciente acude a nuestro hospital, ¿de acuerdo? Que puede ser a las 24 horas, 2 días de evolución, y en ese momento se podría hacer el estudio. Ahora, hay datos neurofisiológicos que no aparecen sino a partir de la tercera semana en adelante de evolución del cuadro clínico. Por lo tanto, siendo útil este estudio electrodiagnóstico, no es concluyente en un primer momento. Puede ser orientador, sí, para ver si es que tiene características de desmielinización, pero las lesiones axonales muchas veces no se pueden ver en un primer momento, sino necesitan ser reevaluadas a partir de las 3 semanas en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, este otro criterio de Brighton también estaría sujeto a la evolución, a la cronología de la enfermedad. Y el último criterio, digamos, sería ante la sospecha de alguna otra entidad que curse con debilidad muscular de forma simétrica, ¿no? Sobre todo cuando esta está confinada solo a miembros inferiores, como que nos siembra la duda, ¿no?, de que podría tratarse de una mielopatía espinal que curse con paraparesia o paraplegia. Incluso la duda de que si tiene o no nivel sensitivo algésico también existe, porque a veces los pacientes, como ustedes han mencionado en la exposición, pueden de forma transitoria ver afectadas las fibras sensitivas o sensoriales, y de tal manera que puede dar una falsa información de un nivel sensitivo que nos haría pensar en una mielopatía espinal. De hecho, que en un primer momento agudo, ¿no?, cuando el paciente está con los miembros inferiores hipotónicos, en arreflexia, también podría confundirse con una
lesión medular en fase, digamos, de shock medular, es decir, el paciente está hipotónico, arrefléxico, ¿no? Sin poder mover los miembros inferiores. Entonces, es un diagnóstico diferencial que debe contemplarse y a veces pacientes con síndrome de Guillain-Barré, catalogados como tal, aún en un primer momento resultaron siendo mielopatías espinales, o viceversa, pacientes que en un primer momento fueron catalogados como mielopatías espinales resultaron siendo un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay que tratar de recabar la mayor información posible, sobre todo guiados por estos criterios de Brighton que han sido expuestos. Ahora, había mencionado la escala de Hughes, ¿no? Que es para la evaluación del déficit funcional motor, ¿de acuerdo? Para ver cuánto es capaz de movilizarse el paciente, ¿no? Tenemos un puntaje de 0 cuando el paciente es saludable, normal, es decir, en el comparativo basal de cualquiera de nosotros, y cuando empiezan a presentar los signos o síntomas menores, ¿no? De neuropatía, ¿no? Que han sido descritos por ustedes, pero el paciente sería capaz de realizar trabajos manuales o incluso de correr. Es decir, obviamente no necesitaría ninguna asistencia. Cuando el paciente es capaz de caminar sin la ayuda de un bastón, por ejemplo, en un espacio abierto que por lo menos avance 10 metros, sin la ayuda, asistencia, ¿no? Por sí solo, pero siendo incapaz de realizar trabajos manuales finos, ¿no? O de correr inclusive, entonces entraría en el puntaje de 2 de esta escala de Hughes. Puntaje 3 se le daría a los pacientes capaces de caminar con ayuda de bastón o de un aparato o soporte como un andador, por ejemplo, o con ayuda de uno o más familiares, por sí solos no podría caminar, a lo largo de unos 10 metros aproximadamente en un espacio abierto. Cuando el paciente ya está confinado a una cama o por lo menos a una silla de ruedas, incapaz de poder sostenerse por sus propios medios, ¿no? Pararse, mantener la posición de bipedestación, ya daríamos el puntaje de 4. Cuando además de esto requiere asistencia ventilatoria, por lo menos algunas horas del día, ¿no? Si es que no es todo el día, entonces tendríamos que darle el puntaje de 5. Y si acaece la muerte, bueno, es el máximo puntaje para esta escala de Hughes. Entonces, según el puntaje que construyamos, de acuerdo a la evaluación clínica, también nosotros podemos decidir el tratamiento que han explicado, ¿no? El tratamiento, digamos, dirigido a, a detener la progresión de esta enfermedad, que vendría a ser la plasmaféresis o el uso de la inmunoglobulina endovenosa, según la disponibilidad, porque la respuesta terapéutica es similar si es que se realiza, digamos, la indicación correcta, ¿no? Para cualquiera de estas alternativas. Entonces está basada esta decisión en el puntaje de Hughes. Se dice que un puntaje mayor a 2 ya es indicativo como para optar por cualquiera de estas dos alternativas o inmunoterapia, ¿no? Plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa. Ahora, otra pregunta respecto al tratamiento. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos para el manejo del dolor neuropático en estos pacientes con síndrome de Guillain-Barré? A ver, ¿quién o quiénes van a responder esa pregunta?
A ver, Alondra, Carlos, Scarlín, Yacine, Karen, Nahu, ¿qué dicen? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Lo siento. Sí, escucho, adelante. Sí, doctor, justo en el tratamiento también en lo que nuestra exposición se menciona los que son algunos anticonvulsivantes o opiáceos, ¿no? Bueno, según lo que leí en un artículo en el manejo neuropático, sí, esta combinación ha sido utilizada para diferentes tipos de dolor, ¿no? En el cual era la pregabalina, creo, y la oxicodona, que era favorable para el dolor. Ya, correcto. Se utilizan los medicamentos que van a estar, digamos, o que de quienes se describe el mecanismo de acción como inhibidores de ciertos canales iónicos, como los canales de calcio, canales de sodio, ¿no? En el caso de, por ejemplo, em, la pregabalina que mencionaron, ¿no? Inhibe los canales de calcio del linaje de los alfa 2 delta. Lo mismo que la gabapentina. Pueden utilizar anticonvulsivantes, como han mencionado, como la carbamazepina, que actúa sobre canales iónicos de sodio, secundariamente los de calcio. Eh, También se pueden utilizar medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, o inhibidores duales de la serotonina y noradrenalina, como están en el grupo de los medicamentos antidepresivos también, como la duloxetina. Y para, digamos, como medicamentos de rescate, es decir, con una acción más inmediata, ¿no? En corto tiempo, de minutos a algunas pocas horas, ¿no? De acción, tenemos los opioides, ¿no? Desde los más comunes como el tramadol, de uso, digamos, fácil, cotidiano, hasta otros opioides, digamos, con mayor potencia, inclusive como la oxicodona, tenemos la misma morfina, ¿no? Que se reservan para dolores ya menos tratables, ¿no? O dolores intratables. Inclusive la medicación para el dolor de tipo neuropático se puede asociar diversos mecanismos de acción, es decir, inhibidores de canales iónicos, como por ejemplo del calcio, como la pregabalina, se puede utilizar a otro inhibidor de canal de sodio, como la carbamazepina, un antidepresivo tricíclico bajo otro mecanismo de acción, entonces se potencian estos mecanismos de acción con el único objetivo de disminuir o liberar al paciente de ese dolor neuropático que puede ser, digamos, muy incómodo. Ahora, cuando el dolor se presenta de forma aguda, generalmente no asociamos, ¿no? No recurrimos a la asociación desde el inicio, sino la monoterapia. ¿De acuerdo? Asociamos inhibidores de canales o un antidepresivo tricíclico asociado en todo caso al tramadol o a un opioide que va a tener una acción más inmediata, más corta, ¿de acuerdo? Como un medicamento o tratamiento de rescate para los episodios de exacerbación del dolor. Generalmente, eh, esto también dependiendo de la forma clínica o de la variante del síndrome de Guillain-Barré, el dolor neuropático es transitorio, no dura mucho tiempo, generalmente, salvo tenga una lesión de tipo sensitivo motora con variante axonal. En, los, en, en este caso podría el dolor persistir varias semanas o incluso meses como una secuela de este evento, pero es, digamos, la menor parte de los casos. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, alguna inquietud que tengan todos los 107 participantes? Nicole, adelante. Sí, doctor, disculpe, tiene una consulta. En estos pacientes,
¿sería bien o se le podría indicar, por ejemplo, Neurobión? ¿Qué dice el grupo expositor? El neurobión esencialmente contiene vitaminas de complejo B, B1, B2, B6, B12, en distintas concentraciones, ¿no? Según la presentación de esa marca que mencionaron. Entonces, solo son vitaminas. Digo solo porque, digamos, no es prioritario en el tratamiento recuperativo del síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, al ser vitaminas de complejo B, está descrito que en ciertas neuropatías periféricas, las vitaminas, sobre todo B6 y B12, participarían en el metabolismo reparador de las neuronas dañadas o lesionadas. Entonces, como en esta, digamos, en esta entidad clínica tenemos lesión de nervios periféricos, por lo menos bajo un fundamento teórico, podría dársele al paciente como, digamos, un coadyuvante de su tratamiento, pero, digamos, sin conferirle las esperanzas de que ese es el tratamiento determinante, crucial, más importante para su recuperación. Eso no. Tenemos el abordaje de la inmunoterapia, el tratamiento del dolor neuropático, que son mucho más importantes que darle vitaminas. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Adelante, María Jesús. Doctor, disculpe, y entonces en cuanto a los criterios de Brighton, no sería necesario completar todos los criterios, ¿verdad? Porque en todo caso no lo tendríamos inmediatamente. Sería importante tener, o sea, mi pregunta en sí va si es importante llenar todo o si no, más o menos ir viendo el puntaje. No, no sé si me dejé entender. Sí, está muy claro, María Jesús. Entonces, para reforzar la idea, es cierto, digamos, esa inquietud que tiene es totalmente legítima, ¿no? Porque si bien es cierto, son 7 los criterios diagnósticos de Brighton y es, digamos, una escala que nos ayuda a finalmente a confirmar el diagnóstico o por lo menos tener el mayor nivel de certeza diagnóstica cuando cumple los 7 criterios. Es cierto que necesitamos algo de tiempo para ir construyéndolos. Para tomar decisiones terapéuticas, no vamos a esperar a construir los 7 criterios para recién decidir darle plasmaféresis o inmunoglobulina, porque para entonces ya habrán pasado de repente 1 o 2 semanas del inicio del cuadro, y para entonces de repente nuestra intervención va a ser tardía. Recuerden que, como ha mencionado a quien le tocó exponer esa parte, que esta inmunoterapia, inmunoglobulina o plasmaféresis, es, digamos, se puede administrar dentro de los 28 días o 4 semanas desde el inicio del cuadro clínico. Su mayor efectividad está dentro de la primera semana. Después ya va declinando la capacidad de respuesta que pueda tener el paciente. Entonces, tener en cuenta que un tratamiento precoz, oportuno, le va a conferir mejores oportunidades de recuperación al paciente. Sobre todo si es que estamos ante una variedad axonal que es más agresiva, ¿no? Y
capaz de producir secuelas en el paciente, entonces hay que actuar pronto, tan pronto como sea posible. Es decir, ¿qué criterios utilizamos de inicio? Los criterios clínicos, pues, ¿no? Debilidad simétrica, generalmente simétrico. Hay descritos casos, ¿no? Publicados inclusive, de síndromes de Guillain-Barré de un hemicuerpo, por ejemplo, del lado izquierdo o derecho del cuerpo. Son casos ya pues más raros. Lo más común es que sea simétrica esta debilidad, y también al mismo tiempo debe cursar con hipotonía o flacidez de esas extremidades débiles. Si compromete solo miembros inferiores, entonces en esos miembros débiles vamos a tener que buscar al mismo tiempo los reflejos osteotendinosos, que tendríamos que encontrarlos disminuidos por lo menos o ausentes en algunos casos. Si tenemos esos dos criterios, debilidad simétrica y los reflejos disminuidos o ausentes en esas extremidades débiles, porque podemos encontrar compromiso de miembros inferiores y no de superiores. Y cuando evaluamos reflejos decimos, sus reflejos están normales a nivel bicipital. Pues obviamente, porque la debilidad la tiene en miembros inferiores. Entonces, si buscamos los reflejos osteotendinosos en estos, vamos a encontrar disminuidos o ausentes, ya estamos corroborando o en todo caso orientando mi sospecha diagnóstica. ¿Qué otros elementos podemos recabar apenas ingresa el paciente al hospital? Que su curso, bueno, va a ser monofásico, eso vamos a tener que esperar la evolución, incluso hasta las 4 semanas. Entonces, eso no es posible recabar de inicio. El líquido cefalorraquídeo de inicio también puede salir normal, por lo tanto, no me desespero en hacerle una punción lumbar apenas ingrese el paciente, ¿ya? Salvo ya acuda al hospital o venga referido de una zona lejana y te demore y ya llegue a la semana de evolución. En ese caso sí, pues apenas admito al paciente en la emergencia, ya pues le haré el estudio de líquido cefalorraquídeo. Lo que sí podríamos hacer es el estudio electrodiagnóstico, ¿no? Para ver si es que recabamos allí algún indicio de alteración en la conducción nerviosa que nos oriente a pensar que esto es un problema de neuropatía periférica y que eventualmente puede ser descrito incluso como simétrico, y la distribución distal inclusive, ¿no? Con predominio de miembros inferiores o quizás de las 4 extremidades, según el resultado de este estudio. Y también clínicamente podemos sospechar o en todo caso ir descartando otras posibilidades diagnósticas que cursen con debilidad, como por ejemplo miastenia gravis, con historia de fatigabilidad episódica, ¿no? Otra historia de enfermedad, o una mielopatía espinal, ¿no? Donde claramente tendríamos un nivel sensitivo inobjetable, puede ser dorsolumbar, ¿no? Que no se presenta esto en el síndrome de Guillain-Barré. Si es que hay nivel sensitivo, es dudoso, porque el paciente no aporta ese dato con claridad, precisamente pues, porque no hay un compromiso medular, ¿no? Entonces puede llevar a la confusión. Pero si nosotros tenemos que el paciente está con una paraplegia, ¿no? Paraplegia crural o obviamente redundar miembros inferiores, y que además tiene hipotonía, flacidez, y que además tenga hipo o anestesia termoalgésica claramente identificable, es decir, yo le toco al paciente, no siente nada, le hinco con algún objeto puntiagudo, no siente nada, le hinco en la mano y salta o se queja, doctor, me está doliendo, ¿no? Entonces es, digamos, una alteración sensitiva inobjetable y que además esta esté asociada a un nivel sensitivo. Yo determino, por ejemplo, un nivel a nivel del ombligo, ¿no? Encuentro esa diferencia, ¿no? Por encima del ombligo sienten nítidamente y por debajo del ombligo no sienten nada, de forma simétrica. Entonces, eso me va a orientar mucho a pensar que se trataría de una mielopatía espinal. Si es a nivel del ombligo, sería aproximadamente el nivel dorsal 10 de la médula espinal. Entonces, si no tengo otra posibilidad diagnóstica que pueda justificar, explicar las manifestaciones clínicas del paciente, también eso contribuiría a, digamos, construir mis criterios de Brighton, ¿no? Con una cruz más. ¿De acuerdo? Entonces, al principio a veces es un poco difícil y se plantea esa disyuntiva, ¿no? ¿Será una mielopatía espinal? ¿Será un problema de neuropatía periférica? ¿Un Guillain-Barré? Entonces, en algunos pocos casos, el diagnóstico puede ser difícil de discriminar, de distinguir. En todo caso, ahí va a estar, digamos,
la historia epidemiológica, si ha estado expuesta a algún factor que puede desencadenar este síndrome de Guillain-Barré, incluyendo vacunas recientes, historia de diarrea, infecciones respiratorias, ¿no? En las últimas 3 semanas aproximadamente. Entonces, ese criterio epidemiológico puede contribuir a todo ello. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, y cuando hay un compromiso ya a nivel respiratorio, recién ahí colocaríamos ya una máscara, bueno, en todo caso una cámara ventilatoria, ¿no? Porque si no me equivoco mencionaron que teníamos que necesitaba ayuda ventilatoria, pero creo que no es en todos los casos, ¿o sí? Claro, correcto. No todos los casos de síndrome de Guillain-Barré comprometen la musculatura respiratoria, ¿no? Cuando es así y tienen perdón, ciertos criterios como para ingreso a cuidados intensivos, como por ejemplo algunos trastornos autonómicos mayores, ¿no? Como fluctuaciones amplias de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que el síndrome de Guillain-Barré a veces cursa con disautonomías, ¿no? Fluctuaciones, picos hipertensivos, episodios de hipotensión sostenida, ¿no? El pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca también, ¿no? Con taquicardias, arritmias cardíacas o incluso se describen bloqueos cardíacos, producción de edema pulmonar, híleo paralítico, ¿no? Estas complicaciones que pueden empeorar la situación clínica del paciente configuran como criterios de admisión en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O en caso de que ya esté recibiendo plasmaféresis, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una hipotensión precipitada por este procedimiento, o cuando se intenta realizar plasmaféresis en pacientes clínicamente inestables, ¿no? Entonces también necesitan ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. O si es que tiene criterios de sepsis o neumonía asociada. A veces el paciente viene ya con compromiso ventilatorio, deglutorio inclusive, con microaspiraciones y pueden desencadenar neumonías aspirativas que compliquen al paciente. Entonces, si es que a expensas de este curso clínico, digamos, más agresivo y algunas posibles complicaciones ventilatorias, ¿no? Necesita una intubación primero para proteger la vía aérea. Segundo, si indefectiblemente necesita apoyo ventilatorio porque si no el paciente no puede ventilar espontáneamente, aumentando su PCO2, disminuyendo su saturación de oxígeno, produciendo un ritmo ventilatorio irregular, con compromiso de conciencia. Entonces, evidentemente va a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Para salvar la vida de este paciente hasta que empiece su respuesta al tratamiento inmunomodulador que voy a administrar a este paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, felicito al grupo expositor que se han organizado, digamos, para realizar una exposición concreta con los puntos más importantes que deberíamos conocer. Evidentemente, ustedes tienen la obligación de ampliar todo lo que estamos conversando para fijar ciertos conceptos y bueno, para que este conocimiento adquirido sea pues más duradero, ¿no? Y útil para ustedes. Si no hay más participaciones, daríamos por concluido este seminario y nos estaríamos reuniendo con los alumnos de la sede en las fechas que ya están previstas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor.